Bueno, a propósito de regresos a la normalidad, queremos conversar ahora con el ministro de Economía, Lucas Palacios. Lo tenemos en la línea. ¿Cómo está, ministro? Hola Mauricio, Mirna, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ministro? Ministro, bueno, a mitad de semana pasada nosotros mismos aquí en el programa conversábamos con los máximos dirigentes del comercio que nos contaban que estaban trabajando un protocolo para ir reabriendo paulatinamente de manera protegida el comercio. Conversábamos con Manuel Melero. No pasó un par de días y el Ministerio de Economía daba a conocer el mismo viernes un protocolo que nos sorprendió cuando estábamos al aire en la mañana el viernes para reabrir el comercio. No supimos de un debate previo, de que se le preguntara la opinión a los trabajadores del comercio, de que hablaran los expertos sobre este retorno a la normalidad, y muchos vieron allí quizás una ansiedad por acoger lo que los empresarios estaban planteando. ¿No es demasiado pronto, ministro? A ver, en primer lugar, vamos a clarificar algunas cosas. Nosotros veníamos trabajando este protocolo hace rato, así como hemos trabajado y publicado otros protocolos, supermercados, farmacias, recintos abiertos, cerrados, etcétera. Y este era un protocolo que veníamos trabajando porque estamos siguiendo el camino que están siguiendo países europeos para ir progresivamente con las condiciones sanitarias, ir permitiendo la apertura paulatina de ciertos recintos. Nosotros, esto pasó en forma paralela con el trabajo que estaba haciendo la Cámara Nacional de Comercio y también la Cámara de Centros Comerciales. Eso fue coincidencia, entonces. Sí, ellos nos hicieron llegar pero la verdad es que las medidas son bastante similares, porque esto no es que uno invente las medidas, esto ya en todo el mundo se van conociendo cuáles son las medidas que sanitariamente son las óptimas como para poder aplicar y son las necesarias, más que las óptimas para poder aplicar y disminuir los riesgos de contagio. Entonces, como que fue convergiendo todo. Ahora, esto no significa que con esto se autoriza o no se autoriza la apertura de los centros comerciales y del comercio en general. Nuestro protocolo, el que nosotros hemos publicado, es para el comercio en general. Esos son comercios pequeños, medianos y grandes, espacios cerrados y espacios abiertos. Y cada recinto tiene que presentar y tiene que adaptar este protocolo de acuerdo a su propia realidad, porque uno no puede hacer un protocolo, que sea único para todos, sino que tienen que cada uno adaptarse de acuerdo a su propia realidad. Y no significa una apertura tontas y a locas de todos los comercios, esto es chip libre, para nada. Todo lo contrario, lo que nosotros hemos hecho con el protocolo es imponer restricciones, exigencias desde el punto de vista sanitario, tanto para los sectores de los recintos como para la atención de cada una de las tiendas, y también restricciones o exigencias a los mismos clientes, de tal manera que de esa forma podamos evitar los contagios cuando paulatinamente, en fecha que todavía no está definida, se vayan abriendo espacios en los determinados centros comerciales o en el comercio en general. Ministro Lucas Palacios, ayer y en todos estos últimos días, digamos, se ha instalado la polémica entre, por un lado, cuidar la salud y, por el otro lado, cuidar la economía. En una entrevista, el ex ministro de Hacienda norteamericano, Lawrence Summers, decía que hay que tener mucho cuidado con los regresos muy rápidos a retomar la economía, porque finalmente él dice que el resultado puede ser peor que el anterior, es decir, tener que volver a instalar políticas de lockdown o de cuarentena total, tener que volver a cometer, incluso él dice, errores que pueden impedir alcanzar el propósito, que es recuperar finalmente la economía de la forma en que se plantea y se desea. Entonces yo le quiero preguntar si acaso acá en Chile no hay un poquito una ansiedad precisamente para hacer frente a la crisis económica que naturalmente está generando la pandemia. A ver, lo que plantea este norteamericano que usted habla, a mí me parece muy razonable. Lo que nosotros hemos hecho es ir adelantando medidas de tal manera que la implementación se pueda preparar con el debido tiempo. Acá es fundamental que las decisiones sean asertivas, comprendidas por todo el mundo, graduales en su implementación, progresivas y que sean sostenibles en el tiempo. Esto es una crisis sanitaria, Mirna, que puede ser cambiante. Entonces las medidas tienen que ser flexibles para poder reaccionar sobre la marcha. Eso es lo que hemos hecho, por ejemplo, con las cuarentenas. Un sector se cuarentena, otro se levanta. Nosotros hemos ido aprendiendo de aquello que ha resultado en otras partes del mundo y hemos ido evitando acelerarnos para poder y cometer errores. Y aquí existe una falsa dicotomía entre lo que es lo sanitario y lo que es lo económico. La salud es siempre lo más importante, pero cuando existe pobreza, ahí no hay misericordia con la crisis sanitaria.
O sea, la pobreza es el peor enemigo de las crisis sanitarias y es por eso que es importante tener que evitarla. Tenemos que compatibilizar e ir aprendiendo a cómo cuidarnos y vivir durante un buen tiempo con la pandemia que estamos enfrentando. Eso es lo que ha hecho el resto del mundo. Si nosotros vemos los países, por ejemplo, Austria, no sé, desde el 14 de abril abrieron los pequeños comercios, pocos clientes y con mucha higiene. Ellos llevaban 12.000 casos y 220 muertos, para poner un caso. Nosotros estamos siguiendo toda la experiencia internacional. El caso de Noruega, el 20 de abril reabren pequeños comercios, guarderías, etcétera. Ellos llevaban 5.700 casos y 71 muertos. En Alemania, a partir del 4 de mayo, pueden abrir comercios de hasta 800 metros cuadrados, también peluquerías, fisioterapeuta, etcétera. Entonces, nosotros estamos siguiendo lo mismo, hemos visto lo que se ha hecho en Dinamarca, en Francia, en España, en Italia, en Alemania, en distintas partes del mundo, con el fin de ir avanzando hacia las mismas medidas que han ido aplicando en forma eficiente en estos países, lo cual no ha significado un incremento del número de contagios, sino que ir adaptándose a una realidad que requiere que las personas durante este largo periodo sigan abasteciéndose de productos y servicios, la economía no tenga un golpe muy fuerte, porque de lo contrario también es muy difícil poder enfrentar de buena forma la pandemia, e ir compatibilizando estos dos elementos que nos van a acompañar durante muchos meses. Ministro, si lo entendí bien al comienzo, entonces este protocolo se ha venido afinando desde hace un tiempo ya y consiste en las normas que van a tener que aplicar cuando el comercio realmente reabra, pero no es un instructivo para que reabra desde hoy día lunes ni en los próximos días. Eso le entendí bien, ¿o no? Efectivamente, tal cual. Es para que sepamos en qué condiciones va a tener que abrir, pero cuándo entonces sí va a poder abrir. Exactamente, son las exigencias sanitarias en base a todo lo que hemos ido aprendiendo en este tiempo que se requieren de aplicar una vez que estos comercios progresivamente, en forma cautelosa, se vayan abriendo quizás algunos sectores, quizás por algunas horas al día, no todavía. De hecho, yo tengo una reunión con la Cámara de Centros Comerciales y con la Cámara de Comercio este jueves, en donde quiero conversar con ellos, quiero saber en qué están pensando, cómo piensan hacerlo, a partir de cuándo, con qué medidas. O sea, no hay, ni siquiera hay plazo todavía definido. No está definido. Lo que nosotros queremos es no errar en el camino de ir abriendo espacios en la economía que son necesarios para las personas. Ministro, estamos conversando con el ministro de Economía, Lucas Palacio. Fíjese que la CUT está señalando que van a rechazar la aplicación de la Ley de Protección al Empleo porque estaría beneficiando solo a las grandes empresas, en atención a que muchas empresas grandes, como Ripley, por ejemplo, se están acogiendo a la Ley de Protección del Empleo. Ojo que lo quiero ligar con lo que dijo ayer en Mesa Central de Canal 13 la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Dice que no corresponde que empresas que están percibiendo ingresos se acojan a la Ley de Protección del Empleo porque esta es la última ratio. A ver, ¿cuál es la posición ahí de su ministerio, ministro? Mire, aquí no necesitamos entre todos, eso es una perogrullada, ¿cierto? Y yo creo que es muy malo aprovecharse de una ley que tiene por objetivo mitigar el efecto en el empleo de esta crisis sanitaria, que también es una crisis económica y social. ¿Eso está pasando, ministro? Yo espero que pase lo menos posible. La ley no genera restricciones al respecto, porque ¿qué es lo que hace la ley? La ley genera una serie de alternativas, y dentro de las cuales, cuando existe un golpe de autoridad, es decir, cuando la empresa no puede trabajar, con el fin de evitar el despido, entonces esta ley implica que no se rompe el vínculo laboral entre el empleador y el trabajador, y el seguro de cesantía opera en el sentido que le complementa las remuneraciones. Pero existe otra fórmula, que es el mutuo acuerdo de las partes. Cuando el empleador y sus trabajadores llegan a un acuerdo, también pueden aplicar esta ley. Y es ahí donde no nos gustaría que exista un abuso de la ley. Nosotros queremos que esta ley realmente sirva para poder mitigar el efecto en el empleo, porque por otro lado no queremos que aquellas empresas que pueden operar, pueden vender y pueden seguir entregándole productos y servicios al país dejen de hacerlo. Ministro, ahí usted hablaba de una perogrullada. Yo le quiero plantear una leguleyada, que es la siguiente, porque ahí con el tema del comercio, sobre todo con el retail grande, hay una duda. Usted recién lo acaba de decir, de alguna manera, bueno, la ley faculta cuando hay un golpe de autoridad, decía usted, ¿no es cierto? O sea, si la autoridad ordena cuarentena en un lugar y no se puede abrir nada puede funcionar, por supuesto que ahí hay por razón de fuerza mayor, la empresa no puede tener flujo, se puede acoger a la protección del empleo. Pero usted acaba de decir que también por acuerdo
Porque aquí la duda que estaba, bueno, es que entonces nadie ha prohibido, según entendemos, como golpe de autoridad que funcionen los malls, por ejemplo, sino que desde un inicio esto fue por acuerdo. Eso fue. Entonces, ¿cómo aplica ahí? Los centros comerciales cerraron sus puertas. No las cerraron completamente, cerraron sus puertas para una serie de actividades interiores. No fue por un golpe de autoridad, sino que fue efectivamente por una autorregulación de ellos. Entonces, ¿ahí aplica o no aplica la ley de protección del empleo? Si es que es un mutuo acuerdo de las partes, pues, por supuesto que puede aplicar. Ah, ya. Ministro, eso no sería un aprovechamiento. No con golpe de autoridad, porque no hubo golpe de autoridad, porque no había una razón sanitaria que justificara. Ministro, ahora lo que nosotros estamos, para terminar el punto, lo que nosotros estamos haciendo ahora es imponiendo exigencias sanitarias para la eventual apertura en un momento dado. Claro, sí, perdón, Mirna, lo que pasa es que ahí... sobre la marcha, y eso no significa que hay una autorización expresa o no, sino que nosotros estamos imponiendo exigencias, las cuales van a ser fiscalizadas por el Ministerio de Salud, porque hemos ido aprendiendo con los protocolos que hemos ido aplicando y con la experiencia internacional, que esa es la forma adecuada de ir avanzando. Es que le doy el ejemplo del supermercado, que nunca dejaron de funcionar, y también entiendo yo que más bien por decisiones propias adoptaron ellos mismos las cadenas, protocolos, la fila atrás con 1 metro de separación, todos con mascarilla, entrando de a 5 o entrando de a 10, nunca más de 50 dentro de la sala de venta. Entonces uno podría decir, bueno, claro, los supermercados son en general bienes de primera necesidad y no los de una multitienda. Pero uno podría decir, bueno, si en una multitienda se respeta el mismo protocolo, con un acceso controlado, una pura puerta, entrando de a 5, podría ocurrir con el mismo nivel de riesgo que un supermercado. ¿Eso podría ocurrir? Sí, podría ocurrir. Ocurre lo siguiente, que bueno, los protocolos que aplicaron los supermercados son protocolos que desarrollamos acá en el Ministerio de Economía en conjunto con el Ministerio de Salud. Ellos lo fueron adaptando a cada una de sus realidades. Por ejemplo, hay recintos que son más grandes que otros recintos. Estoy hablando de los supermercados. Lo mismo pasa para los centros comerciales, para las farmacias, etcétera. Lo mismo pasa para las empresas. Hay empresas productoras de alimentos, muchas que están abiertas, están funcionando, y eso también han tenido que aplicar protocolos que nosotros le hemos exigido, con el fin de poder salvaguardar a esos trabajadores que van a trabajar a esos lugares. En el caso, claro, y lo que tú planteas es cierto, si es que pueden aplicar los protocolos sanitarios correspondientes, podrían ir abriendo, pero en forma progresiva. Acá es muy importante el ritmo que uno vaya imponiendo para ir recuperando la actividad económica. Nosotros no podemos acelerarnos en esta materia, sino que tenemos que ir paso a paso, despacito, como dice Fonsi, de a poquito, porque justamente para poder ir salvaguardando la situación sanitaria que hasta el momento la hemos administrado bien. Entonces aquí acelerarse, atarantarse en este tránsito es una mala decisión. Ministro, ayer veíamos a 12 dueños de locales muy emblemáticos. Uno, la Fuente Alemana, que tuvo que cerrar, y el otro es el dueño del Liguria. Y ambos decían la importancia de que los bancos, no solo esté esta ley, ¿no es cierto?, que permite efectivamente echar mano a este crédito para, por supuesto, resolver la cantidad de situaciones que se generan en torno a las empresas pequeñas y medianas, y pequeñas, muy pequeñas, ¿verdad?, con toda esta situación de crisis sanitaria, sino que los bancos tienen que dar una hoja de ruta, porque, por ejemplo, decía el dueño de la Fuente Alemana, ¿qué saco yo con abrir? Abro y no entra nadie. ¿Cómo pago mi deuda con el banco? ¿Usted cree que a los bancos todavía les falta hacer esa bajada necesaria para llevar esta ayuda, ¿no es cierto?, que está dando el Estado a situaciones mucho más concretas? Yo creo que los ojos del país están puestos sobre los bancos, de la forma en que van a implementar estas herramientas que hemos puesto a su disposición para poder inyectar liquidez y capital de trabajo. Me parece que la duda que tiene el dueño de Liguria o de la Fuente Alemana es absolutamente atendible. Esta semana, a fin de esta semana, ya debiera empezar a colocarse los primeros créditos de capital de trabajo en la economía para que se active, Mirna, la cadena de pago. La economía es un todo. Entonces, desde ese punto de vista, todas las empresas son significativas, por eso hemos aumentado el límite hasta empresas que venden hasta 1 millón de UF, que básicamente son el 99,8% de todas las empresas en el país.
¿Por qué? Porque una empresa que tiene un tamaño mayor también arrastra en pagos a empresas más chicas, empieza a activar la cadena de pagos, y la empresa chica recibe ese dinero y le paga a sus trabajadores, paga sus suministros, etcétera. Entonces, esto tiene que funcionar activamente para todo tipo de tamaños de empresa, y los bancos cuanto antes tienen que dar cuenta de la operatividad y la oportunidad con que van a entregar estos recursos. ¿Saben lo que pasa? Que algo que yo he dicho hasta el cansancio, aquí no nos sirve haber hecho todo este apoyo, que fue un apoyo conjunto entre el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero, el mismo gobierno que capitalizó las garantías para las pequeñas empresas, etcétera, si es que finalmente la plata a las pequeñas y medianas empresas llega en septiembre o octubre. Eso ya es demasiado tarde, tienen que llegar este mes, máximo a principios del próximo mes, porque necesitamos que esos recursos lleguen rápidamente a la economía, de tal manera de mitigar el impacto que puede estar teniendo esta crisis en un montón de pequeñas y medianas empresas. Sí, ministro, solo para cerrar, se nos acaba el tiempo. Veíamos en una publicación el fin de semana, el viernes más bien, del diario El Mercurio, cómo las farmacias Ahumada, por ejemplo, están suspendiendo el pago de sus arriendos de locales, un sector que claramente no está siendo golpeado por el COVID-19. Hemos visto cómo los prestamistas están proliferando, informales, con tasas de 120% anual. ¿Hay preocupación respecto de un sector que puede aprovecharse de las circunstancias para generar más ganancias? Por supuesto que hay preocupación. Mire, aquí, y vuelvo a lo que me decía por una leguleyá, yo decía una perogrullada, aquí el Estado dispone de las herramientas, fiscaliza, pero claramente que aquí cada uno tiene que preguntarse de qué está haciendo éticamente para poder enfrentar esta situación. Porque la verdad es que encima de todos estos elementos no podemos estar. Hay mucha gente que ha actuado en conciencia y éticamente responsable. Otras personas que no, lamentablemente. Lo que usted me comenta de Farmacia Ahumada lo voy a investigar hoy mismo porque me parece impresentable. Sí, es cierto. Bien, pues, ministro de Economía Lucas Palacios, gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias, ministro.